tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Construcción Sin Filtros, el espacio donde la ingeniería deja de ser solo planos y concretos y se convierte en decisiones, tecnología, gestión y sobre todo en resultados reales que impactan a los ciudadanos. Mi nombre es Aarón Ballesteros, vivo en la ingeniería que me apasiona desde proyectos públicos, privados, asociaciones públicos, ferrocarriles, aeropuertos, donde cada decisión técnica tiene consecuencias económicas, sociales y hasta políticas. Y hoy les traigo un caso que no solo sorprende, sino que evidencia una falla estructural en cómo gestionamos infraestructura en el Perú. Les hago la pregunta: ¿cómo es posible que un puente de paso a desnivel tarde más de 14 años en construirse, consuma más de 40 millones de soles y termine sin poder cumplir su función estructural principal? Este es el caso del intercambio vial a desnivel de la salida a Cusco en Juliaca. Pero más que un proyecto fallido, es un caso de estudio sobre lo que ocurre cuando no se aplican estándares modernos de ingeniería, gestión, dirección y sobre todo control. El bypass en Juliaca tenía un objetivo clarísimo: eliminar la congestión en uno de los puntos más críticos del sur del Perú, donde confluyen la avenida Circunvalación Norte y la avenida Independencia. No es una intersección cualquiera, es un nodo logístico clave donde circula transporte pesado interregional, camiones de carga, buses de larga distancia y flujo constante entre Arequipa, Puno y Cusco. Desde el punto de vista de ingeniería estructural, esto implica cargas dinámicas elevadas, fatiga por tránsito repetitivo, vibraciones constantes y exigencias de diseño que requieren no solo cálculos correctos, sino control de ejecución extremadamente rigurosa. Este proyecto se inicia en el 2012 con una promesa política ambiciosa: modernizar Juliaca y mejorar la movilidad urbana de más de 300.000 habitantes. Se definió un presupuesto inicial de aproximadamente 12 millones de soles para la etapa principal y un plazo de 135 días. Aquí hay un primer problema técnico claro: se ha subestimado el alcance. Sí, lo que se va a hacer, los entregables. Un intercambio vial en una zona de alta demanda como es esta en Juliaca, con condiciones climáticas extremas como las del altiplano, no es compatible con plazos tan agresivos y metodologías industriales o usando elementos prefabricados. Y aquí entra el primer concepto que nunca estuvo presente: BIM, Building Information Modeling. BIM no es solo el modelado en 3D, es una metodología de gestión de información que integra el diseño, la construcción, los costos, la programación y la operación. Con BIM, este proyecto habría tenido simulaciones de interferencias, secuencias constructivas optimizadas y control de costos en tiempo real. Pero si hubo BIM, utilizado pues de repente de manera muy arcaica, como si fuera un AutoCAD. Pero todo indica que no hubo BIM, y cuando no hay BIM tampoco hay lo siguiente: la construcción digital. ¿Y qué significa la construcción digital? Implica simular antes de construir cómo se comportará, por ejemplo, la estructura, cuánto costará realmente, cuánto tiempo tomará, porque se pueden hacer simulaciones de la construcción. Y lo más importante, ¿dónde están los riesgos? Nada de eso se hizo. La obra se paraliza. Falta de presupuesto, expediente técnico deficiente y ausencia de planificación realista. Y esta obra, este viaducto, ha pasado por 4 gestiones municipales. Aquí aparece el segundo gran problema: la modalidad de ejecución. En lugar de utilizar esquemas modernos como contratos tipo NEC o tipo FIDIC, que hoy, bajo la nueva ley de contrataciones del Estado, esta que salió en abril de 2025, promueve una gestión colaborativa
para enfrentar, por ejemplo, los riesgos, control por hitos y resolución temprana de disputas. Sin embargo, se optó por una administración directa. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la propia municipalidad ejecuta la obra con sus propios recursos técnicos y administrativos. El problema: las municipalidades en su mayoría no tienen capacidades para gestionar proyectos de alta complejidad. Frente a esto existen alternativas estructuradas, las que comentamos mucho. Por ejemplo, las asociaciones público-privadas conocidas como APP, donde el privado diseña, construye, financia y opera, transfiriendo los riesgos. Es decir, el Estado debería transferir los riesgos que se pueden dar a estas APP. La otra podría ser obras por impuestos, donde las empresas privadas ejecutan infraestructura con cargo a su impuesto a la renta, bajo estándares más altos de control. Nada de eso se utilizó, porque se utilizó administración directa. Durante la gestión del 2019 al 2022, se compraron estructuras metálicas por más de 6 millones de soles. Estas estructuras quedaron expuestas sin protección anticorrosiva adecuada, sin montaje, sin control logístico. Y acá hay un concepto clave: gestión de activos en obra. En proyectos modernos, cada componente tiene trazabilidad digital, desde su fabricación hasta su instalación. Esto se gestiona con BIM y sistemas ERP integrados, estos sistemas de gestión empresarial. Aquí simplemente se compró y se dejó en la calle. La Contraloría detecta pagos por trabajos no ejecutados, pero aquí hay algo más profundo. El sistema de control actual se basa en documentos. ¿Y qué documentos? Informes, valorizaciones, fotos, planos subidos a plataformas de la Contraloría como Infobras. Si este proyecto hubiera tenido gemelos digitales, la historia sería otra. Y gemelos digitales, déjenme decirle, pues no es ciencia ficción. Un gemelo digital es una réplica virtual, una réplica digital del activo físico, es decir, de este puente conectado a datos en tiempo real. ¿Esto qué nos permite? Permite que la auditoría, la auditoría de la Contraloría, no se haga pues sobre papeles, sino sobre modelos. ¿Y qué hacemos? Verificar avances reales versus planificados. Detectar inconsistencias en tiempo real. Validar volúmenes ejecutados automáticamente. En otras palabras, la Contraloría habría auditado datos, no declaraciones, no informes. Bueno, pasemos a la ingeniería. Se detecta ausencia de juntas de dilatación. Esto en el altiplano, al nivel de altura que se encuentra la ciudad de Juliaca, donde el agua en la madrugada muchas veces se congela, es crítico. Las juntas permiten absorber variaciones térmicas, para eso sirven las juntas. Sin ellas, el concreto se fisura por restricción de movimientos, es decir, se raja. El resultado: fisuras estructurales profundas. El concreto se vacía sin supervisión externa. Esto rompe el principio básico de control de calidad independiente. ¿Ustedes han visto esas briquetas como unos cilindros de concreto? Bueno, no hay nada de eso con una supervisión externa. Consecuencia: una cimentación deficiente. ¿Y cómo se intentó corregir esto? Utilizando jet grouting, que es una técnica de mejora de suelos mediante inyección a alta presión. Es una solución correctiva, pero no es una solución preventiva. Y cuando llegas a soluciones correctivas de alto costo, como en este caso, ya estás en un escenario de falla de diseño o ejecución. Los peritajes que han concluido. Estos peritajes dicen que hay un riesgo de colapso para carga pesada, la razón del puente, es decir, el transporte pesado, los camiones, ómnibus. Esto
invalida pues completamente el propósito del puente. Hasta aquí es una radiografía y una descripción de lo que ha estado pasando. Pero ¿qué tenemos hoy? Que estamos viernes 10 de abril del 2026. Tenemos un puente habilitado solo para vehículos livianos. Hasta hace poco estaba cerrado. Esto ha sido una habilitación casi forzosa por la presión que hay. Pero el problema no termina ahí. Se abre sin condiciones mínimas de seguridad. ¿Y a qué me refiero con estas condiciones mínimas de seguridad vial? El alumbrado público es deficiente. No se garantiza niveles de luminancia adecuados, los LUX, para visibilidad nocturna, aumentando riesgo de accidentes. También está la falta de señalización integral. Claro, no hay demarcación de carriles, líneas de borde, ni tanto horizontal ni vertical, señales reglamentarias, preventivas e informativas. Tampoco hay elementos de contención completos. Por ejemplo, no hay barandas y defensas metálicas guardavías que cumplan pues la función de redireccionamiento de vehículos. Y, como si esto fuera poco, hay una ausencia de dispositivos de seguridad. No hay tachas reflexivas, delineadores ni sistemas de canalización de tráfico. Todo esto convierte al puente en un riesgo operativo. Y lo peor de todo, estoy casi convencido que nada de esto ni siquiera estuvo en el diseño. Por lo tanto, ni están enterados que todos estos temas faltan. Debajo del puente, el espacio urbano colapsa. Lo que debía ser espacio público ordenado se convierte en zonas de informalidad. Esto evidencia otro concepto ausente: diseño urbano integrado. Ahora, la comparación resulta pues inevitable. Mientras en Juliaca se ejecutaba sin planificación digital ni contratos modernos, y menos de hablar de industrialización de la construcción, en Lima, proyectos como el bypass de Las Torres, muy parecido a este, un poco más extenso, utilizaron elementos prefabricados, planificación centralizada, gestión contractual estructurada. ¿Y el resultado qué fue? Menor tiempo, 9 meses se ha hecho todo el bypass Las Torres en la autopista Ramiro Priele, mayor control y mejor desempeño. Hoy, la infraestructura moderna se gestiona como lecciones aprendidas. Un modelado integral utilizando Building Information Modeling. El monitoreo en tiempo real utilizando gemelos digitales. El uso de sensores estructurales utilizando el Internet de las Cosas. Contratos colaborativos tipo NEC o FIDIC. Y sobre todo, una gestión profesional de proyectos a través de oficinas de proyectos especializadas, como las PMO por sus siglas en inglés. Esto no es innovación futura, es el estándar actual. El problema de Juliaca no es solo técnico, es un problema de modelo de gestión que está fallando a lo largo y ancho del país. Administración directa, más baja capacidad técnica, más falta de control digital, esto te conduce necesariamente a un alto riesgo de fracaso. El bypass de Juliaca pudo ser un modelo muy estratégico, uno logístico estratégico para que pase todo el transporte pesado y agilice pues a la ciudad y no genere los embotellamientos. Pero terminó siendo un ejemplo de cómo la falta de dirección estratégica, la falta de tecnología, la falta de gestión moderna y control efectivo puede destruir el valor de una inversión pública. Esto es Construcción sin Filtros, donde no solo hablamos de obras, sino de cómo se construyen o, en este caso, se destruyen los proyectos que deberían cambiar el país. Mi nombre es Aarón Ballesteros y nos vemos en el próximo episodio.